La vida cotidiana. En las últimas décadas del siglo XIX, el país comenzó un incipiente proceso de industrialización, el cual se centró en las ciudades. La aparición de nuevas industrias en Bogotá y Medellín, sumada al aumento del comercio exterior, trajo consigo cambios que no solo alternaron el aspecto físico de los centros urbanos, sino también la vida cotidiana de sus habitantes. El comercio y sus modas. Desde la década de 1840, la clase alta adoptó actitudes más burguesas y aumentó el consumo de mercancías importadas. Entre 1850 y 1875, la quinta parte de las importaciones provino de Francia y consistía principalmente en bienes de lujos como prendas de seda y lana, confecciones, artículos de cuero, vino y coñac. De Gran Bretaña venía la mayor parte de importaciones, sobre todo textiles de algodón. Algunos miembros de la élite importaban instrumentos musicales como pianos, pero el precio de transporte era demasiado alto. Las clases adineradas bailaban ritmos como valses, polcas, contradanzas. Los grupos populares tocaban y bailaban ritmos regionales como torbellinos y cumbias. Nuevos oficios. La aparición de trabajadores asalariados vinculados a pequeñas industrias dio un nuevo aspecto a la vida de los ciudadanos. Una de sus consecuencias fue la desaparición de ciertos oficios artesanales y el surgimiento de nuevas profesiones, por ejemplo, las que se desarrollaron con la introducción de avances técnicos como los telégrafos, los ferrocarriles y la navegación a vapor. Asimismo, aumentó los graduados de profesiones técnicas como ingeniería civil. Pobreza urbana. El crecimiento de las ciudades trajo consigo nuevos problemas. Bogotá, llamada la Atenas sudamericana, ya alcanzaba los 100.000 habitantes, pero de acuerdo con los relatos de la época, no era muy diferente a un pueblo grande. Gallinas, caballos, cerdos y vacas convivían con las familias de todas las clases sociales y se presentaban serios problemas de salud pública debido al mal manejo de las basuras y las aguas negras. Varios observadores de la época notaron con preocupación el aumento de pobres en las ciudades. Así, Miguel Samper, en su libro La miseria en Bogotá, 1867, llamó la atención sobre este fenómeno. Cambio de las ciudades. Las ciudades registraron algunos cambios en su arquitectura y en adelantos técnicos como el telégrafo, el teléfono, el alumbrado público y el transporte. La arquitectura. Fueron constituidos nuevos edificios públicos. En Bogotá, el general Mosquera gestionó la constitución del Capitolio Nacional en 1846, que se prolongaría por varias décadas. El Teatro Colón fue inaugurado en 1892. En la década de 1880, el ladrillo y la piedra reemplazaron las paredes de adobe y tapia pisada de las residencias de la élite. Aumentó el número de edificios de 3 pisos y comenzó a instalarse la campana eléctrica o timbre en las puertas de entrada. El telégrafo. Las líneas telegráficas se extendían desde Bogotá hacia otros puntos del país. La primera línea fue inaugurada en 1865. Poco después conectaban
buena parte de la República e incluso con Europa, a través del puerto de Buenaventura. El teléfono. El primer servicio telefónico funcionó en Bogotá en 1881. 3 años después, el servicio comenzó a ser público. Aunque al principio solo las clases adineradas podían usar el teléfono, con el paso del tiempo se hizo asequible para una mayor cantidad de personas. El alumbrado público. Hasta la década de 1880, las vías públicas de las principales ciudades se alumbraban con lámparas de gas o petróleo. En el año 1889, Pedronel Ospina y Rafael Espinosa fundaron del Bogotá Electric Light Company en Bogotá. Con esta compañía comenzaron a prestar servicio de luz eléctrica. Medellín inauguró el alumbrado eléctrico en 1885. El transporte. El principal cambio fue la introducción del tranvía en un medio de transporte que circula sobre rieles a través de las vías públicas. Los tranvías tirados por mulos comenzaron a funcionar en Bogotá y Medellín en la década de 1880, pero más adelante utilizaron la energía eléctrica. Lugares de reunión. Los lugares de encuentro de las clases menos favorables siguieron siendo la chichería y las plazas de mercado. En la chichería, hombres y mujeres del pueblo participaban juegos tradicionales como el tejo y consumían chicha, un licor hecho de maíz fermentado. Tradicionalmente, las plazas de mercado se ubicaban en la plaza central del pueblo y ciudades, pero a finales del siglo XIX fueron trasladadas a las afueras de las poblaciones. Los sitios de encuentro de las élites eran las residencias privadas, los cafés y los bares. Algunos de estos posteriormente se convertían en clubes, espacios para la diversión y los negocios. Ejemplos de ellos son la Casa de Tivoli en Bucaramanga, el Club Unión en Medellín y el Jockey Club en Bogotá. El derecho a la educación. Durante la época colonial, la educación era un privilegio reservado a los jóvenes criollos y españoles del sexo masculino. Para estudiar, los muchachos debían disponer de suficientes recursos económicos y demostrar pureza de sangre, es decir, ser descendientes directos de los blancos. La educación colonial era controlada por las órdenes religiosas, quienes dirigían los colegios mayores, donde se obtenían títulos universitarios. Las opciones no eran muy variadas. Se podía estudiar derecho, tecnología o medicina. En el siglo XIX, varios gobiernos hicieron esfuerzos por ampliar la cobertura de la educación primaria y superior. También introdujeron reformas en la orientación de la enseñanza y la formación de los maestros. Aún así siguieron promoviendo las carreras tradicionales y acceder a la universidad continuó estando reservado a familiares con suficiente dinero, que podían enviar a sus hijos a las ciudades donde se encontraban ubicados los centros educativos. Por otra parte, el derecho a la educación superior no fue extendido a las mujeres. La Constitución de 1991 reconoce a la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. De acuerdo con la Carta Magna, los fines de la educación son el acceso de conocimiento, la técnica, la ciencia y los demás bienes y valores de la cultura. La Constitución también establece que es deber del Estado promover el ingreso de los trabajadores agrarios a la educación.
A pesar de los avances, la educación colombiana sigue presentando problemas serios que limitan nuestra capacidad para progresar como nación. Gracias por su atención.